bienvenidas a este primer vídeo de una serie de 5 vídeos en los que estaré hablando sobre ciclo menstrual, arquetipos femeninos y la rueda de la Tierra. En esta serie de vídeos quisiera hablar sobre el ciclo menstrual desde una mirada simbólica y arquetípica, pero me parece interesante hacer una breve introducción sobre el ciclo menstrual a nivel de hormonas. El ciclo menstrual es el ciclo sexual y reproductivo del cuerpo de mujer o de las personas que menstruan. Y obviamente el ciclo menstrual tiene que ver con el mantenimiento de nuestra especie humana y con el desarrollo de la misma. Por tanto, tiene una vertiente también espiritual. El ciclo menstrual tiene una media de duración de 28 días, como los ciclos de la luna, y se divide en 4 fases: la fase del sangrado o periodo menstrual, la fase preovulatoria, la fase ovulatoria y la fase premenstrual. En el ciclo menstrual intervienen varios órganos, pero principalmente vamos a hablar aquí de 3 zonas que estarían claramente involucradas en el ciclo, como son en el cerebro, la glándula hipófisis o pituitaria, que va a estimular la producción de 2 hormonas muy importantes: la hormona folículo estimulante en la primera fase del ciclo, la fase folicular, que englobaría la etapa preovulatoria y ovulatoria, y en la fase premenstrual la hormona que va a tomar protagonismo va a ser la hormona luteinizante. Además, hay 2 hormonas que se están produciendo en los órganos sexuales, como son el estrógeno, que va a predominar en esa primera fase folicular del ciclo, y la progesterona, que va a predominar durante la fase premenstrual. Por lo tanto, podemos hablar de 2 subdivisiones del ciclo menstrual: en la fase folicular, que incluiría la preovulación y la ovulación. Es una fase activa, es una fase de estimulación, de crecimiento y de preparación del cuerpo para producir la ovulación alrededor del día 14 del ciclo. Y la siguiente subdivisión de la fase lútea es una fase en la que, si no se ha producido la fecundación del óvulo, lo que vamos a encontrar va a ser una fase de crecimiento, de generación tanto del cuerpo lúteo como del tejido del endometrio, que va a finalizar con una bajada de la actividad hormonal y con el sangrado menstrual. ¿Por qué es interesante hablar de qué está pasando a nivel hormonal? Pues porque esto que está sucediendo va a tener también una repercusión, un impacto, un significado en cómo nos sentimos a nivel emocional, en nuestra actividad también mental. Entonces, en esa fase de estimulación nos vamos a sentir también nosotras más activas, más hacia afuera, ¿no? Es una energía más yang, podríamos decir.
Y en cambio en la fase lútea nos vamos a sentir más hacia adentro, con más necesidad de introspección, de recapitulación, de soledad también, ¿no? De soledad nutritiva, ¿no? De esa nutrición que nos vamos a dar a nosotras mismas. Entonces vamos a pasar ya a lo que es el aspecto simbólico del ciclo menstrual. Este es el abordaje con el que yo trabajo como terapeuta menstrual de la red Madre Tierra, bajo el marco de esta terapia menstrual maravillosa. Mi trabajo también está basado en la rueda de la tierra, una rueda de la tierra que así yo siento a nivel personal, y también es la rueda de la tierra que la gran mayoría de tradiciones, digamos, de la espiritualidad de la tierra de Europa trabajan también con esta rueda medicinal. En esta imagen podemos observar la rueda de la tierra vinculada al ciclo menstrual. En el cuadrante que se encuentra arriba encontramos la dirección norte, que desde este tipo de abordaje corresponde con el elemento tierra, con la estación del invierno, con la fase de la luna, luna nueva, y con el momento del día, la noche. En el este vamos a encontrar el elemento aire, la estación del año, la primavera, la fase de la luna creciente, y el momento del día, el amanecer. Abajo en el sur vamos a hallar el elemento fuego, la estación del año, el verano, la fase de la luna llena, y el momento del día, el cenit, cuando el sol se encuentra en su punto más alto. Y en el lado izquierdo tenemos la dirección oeste, correspondiente al elemento agua, la estación del año, el otoño, la fase de la luna menguante, y el momento del día, el atardecer. Esta rueda, también vinculada a nuestro desarrollo, a nuestra vida en la Tierra, en la que encontraríamos el embrión, el feto cuando nos encontramos dentro del útero de la madre, que somos una semilla que aún no ha salido a la vida. Estaríamos en el cuadrante norte. Cuando nacemos ya estamos recorriendo la primera parte del primer cuadrante. Cuando llegamos a lo que correspondería a la dirección este, nos encontraríamos en la adolescencia. Continuamos recorriendo por el segundo cuadrante, vamos creciendo hasta que llegamos a la maduración, cuando nos encontramos maduros, cuando creamos una familia, o cuando somos estos seres que somos totalmente independientes, totalmente maduros, que podemos tomar nuestra vida con todas las herramientas. Continuamos por nuestra evolución por el tercer cuadrante de la rueda y empezamos a entrar en una fase en la que es la fase, diríamos, en la que ya esa maduración empieza a replegarse hacia adentro. Entonces somos élderes, somos personas sabias que ya no estamos tanto hacia afuera en relacionándonos o criando a nuestros hijos, sino que ya somos personas que empezamos de alguna manera a retirarnos de la vida más pública, social, ya empezando a recogernos, a hacer esa recapitulación
porque ya nos vamos acercando en este último cuadrante, cuando vamos recorriendo este último cuadrante en nuestra época senil de nuestra vida, cuando nuestro cabello ya blanco nos habla de cómo toda esa sabiduría que hemos ido recogiendo en la vida, todo ese sentido, todo ese significado que nos va a acompañar en esa muerte, en este caso sería física. Por tanto, el ciclo menstrual nos está hablando de manera simbólica de este ciclo que una y otra vez se produce, como vemos en la naturaleza o como vemos en los ciclos del día y la noche. Es un ciclo que nos habla de vida, de muerte y de renacimiento, ¿no? Es un ciclo que nos habla de como una planta que es una semilla al principio dentro de la tierra, parece que no haya nada, pero está la vida ahí latente. Es cuando, bueno, esto lo voy a explicar más en los siguientes vídeos, ¿no? Pero como esta pequeña planta en la fase preovulatoria, diríamos, de nuestro ciclo y en la fase de la primavera de la naturaleza va a crecer, a salir a la luz, y va a empezar a crecer, produciendo un árbol, una planta totalmente madura que va a producir sus frutos. Ahí estaríamos en la ovulación. Y como esta planta, al cumplirse su ciclo de máxima maduración, máximo pico de vida, diríamos, va a empezar a poco a poco a ir decreciendo, a ir degenerando, a ir volviendo hacia la tierra en un proceso gradual que la va a llevar a una desaparición, en este caso física, para nosotros sería simbólica. Entonces, la importancia de ver el ciclo menstrual desde el aspecto simbólico nos va a ayudar a poder transitarlo desde, de una manera más consciente, de una manera que podamos también percibir cómo esos cambios que se van produciendo en realidad nos están apoyando en nuestros aprendizajes, en nuestra evolución. En esta introducción del ciclo menstrual no podía faltar el aspecto arquetípico que nos habla de esta simbología de los 1000 rostros de la gran diosa, las infinitas manifestaciones de la naturaleza y sus ciclos, de la manifestación de la existencia. ¿Cómo nos pueden ayudar los arquetipos? Pues precisamente es un lenguaje en imágenes, un lenguaje sensitivo, un lenguaje preverbal que nos conecta con un sentimiento, con una intuición también, ¿no? Con un estar que estos arquetipos nos pueden conectar con estas cualidades de las diferentes fases del ciclo, nos pueden reflejar en aspectos de nosotras mismas que pueden estar ocultos o en aspectos de nosotras mismas que quizá pueden estar exacerbados, demasiado activos, ¿no? De manera que podamos equilibrarnos en las diferentes energías, armonizando los 4 elementos dentro nuestro que nos constituyen y de los cuales formamos parte. Y brevemente os quiero comentar un poquito esta imagen en la que he seleccionado algunas de las diosas de la Europa del Este, de la Europa mediterránea, de la Europa del Norte, en esa clasificación que obviamente no es definitiva, puesto que cada una de estas diosas o muchas de ellas tienen diferentes atributos, se les relacionan diferentes cualidades y por tanto podrían estar colocadas también en otros cuadrantes, pero yo las he seleccionado así porque resalto algunas de las cualidades que ellas emanan. En la fase preovulatoria
de manera genérica encontramos el arquetipo de la doncella o de la amazona. Encontramos a diosas como Istar, Neis, Atenea, Diana, Morrigan. Estas son diosas a menudo asociadas a la guerra y a la protección de las ciudades, pero también son diosas asociadas a la estrategia, al foco, a la dirección, a la acción. En esta fase de nuestro ciclo, los brotes de las semillas, esos brotes de inspiración, esas ideas nuevas, esos sueños que queremos manifestar, vamos a protegerlos y vamos a empezar a darles forma a través de diseñar, de planificar los pasos, la dirección que queremos seguir para su manifestación. La fase ovulatoria tenemos como arquetipo genérico la madre y la matrona. Las diosas que nos pueden ayudar a conectar con esta fase son Inanna, Hathor, Hera, Vesta, Epona. Ellas son las diosas de protección del hogar, de protección del fuego del hogar. Son diosas que nos hablan del mantenimiento de la vida, de cómo esos proyectos que estamos empezando a manifestar necesitan ser nutridos, necesitan ser sostenidos por ese impulso de la madre, de nutrir, de proteger, de hacer crecer a sus hijos. En la fase premenstrual, como arquetipo genérico, tenemos a la sacerdotisa y al alquimista. Las diosas que nos pueden hablar de estas energías son Namu, Isis, Afrodita, Venus, Deva. Estas son diosas asociadas a un manejo de la energía sexual y creativa hacia adentro. Son diosas amantes de sí mismas, que se tienen a sí mismas y que van a la profundidad de sus aguas para encontrar allí la medicina. Asociadas a menudo al elemento agua, este elemento alquímico, estas diosas nos ayudan en esta fase del ciclo a recordarnos que en esta fase vamos a recapitular, vamos a valorar lo que está funcionando en nuestra vida, lo que no está funcionando, para liberar, para limpiar, para dejar ir aquello que ya no nos sirve y para transformar, para alquimizar aquello que necesita transformarse y evolucionar en nuestra vida. Y en la fase menstrual tenemos como arquetipo genérico la bruja o la mujer sabia, la abuela. Y los arquetipos en las diosas que nos van a hablar sobre estas cualidades, sobre esta energía, son Ereshkigal, Neftis, Hécate, las Parcas, Tanit. Son diosas, todas ellas asociadas a la muerte, al subconsciente, a la oscuridad, digamos, de nuestra psique. Son diosas también que protegen a las almas que desencarnan. Y en esta fase estas diosas nos van a apoyar a conectar con nuestras ancestras, con nuestra capacidad de ir hacia adentro y de poder morir a lo que ya no nos sirve, a lo viejo, y también sembrar esa nueva semilla para un nuevo ciclo. Bien, hasta aquí este primer vídeo de esta serie de 5 vídeos en los que estaremos hablando sobre ciclo menstrual, arquetipos femeninos y la rueda de la tierra. Ojalá que os haya gustado, que os pueda inspirar y nutrir de alguna manera. Nos vemos en los próximos vídeos. Cualquier duda o comentario que queráis hacerme, os leo en los comentarios del vídeo. Y muchas gracias por estar aquí al otro lado siguiéndome en esta comunicación.
Que tengáis muy buen día. Hasta pronto.